A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, inmediatamente nos vamos a meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar meditando en el tema que le he titulado Guardando la unidad del Espíritu Santo. Y yo quisiera leer una escritura. Y esta escritura la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Ponga mucha atención, como le digo, a las palabras que yo le diga, como también a las escrituras que yo le cite. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ir por partes. Quiero hablar muy específicamente con todos aquellos hermanos en Cristo Jesús, con todos aquellos consiervos en el Señor. O sea, servidores juntamente conmigo, líderes cristianos juntamente conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 3, la primer parte del versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahí me detengo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Se recuerda, en un principio le dije, ponga mucha atención en las palabras que yo le diga y en lo que le voy a estar leyendo. Y yo le dije, el título del mensaje a esta hora es Guardando la unidad del Espíritu. Fíjese bien, guardando la unidad del Espíritu. En otras palabras, desde el momento que creemos en Cristo, debemos estar velando por la unidad del Espíritu. Debemos estar guardando la unidad del Espíritu. Debemos estar cuidando la unidad del Espíritu. Aquí hay algo muy especial y de antemano le digo, una de las cosas que menos estamos haciendo es guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a pesar de que somos personas nacidas de nuevo, a pesar que, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo, a pesar que somos templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, lamentablemente, oiga bien, no estamos guardando la unidad del Espíritu. No estamos velando por cuidar la unidad del Espíritu. No estamos teniendo cuidado en que se mantenga entre nosotros la unidad del Espíritu. Una vez más le digo, no hay algo que estemos descuidando tanto en estos momentos como el mantener la unidad del Espíritu. De pronto va a parecer que estoy repitiendo mucho las frases,
Pero es importante que usted, mi hermano, mi hermana, me entienda lo que le quiero decir, o lo que el Espíritu Santo quiere decirle a través de este instrumento. Una vez más leemos Efesios capítulo 4 y versículo 3 en la primera parte. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Antes de empezar a leer, ahí en la Biblia Reina Valera, que posiblemente usted tenga, porque la gran mayoría de personas en estos momentos leen la Biblia Reina Valera. Y en esta Biblia Reina Valera revisada, que es en la que le estoy leyendo, antes de empezar a leer el versículo 3, hay una inscripción en letra negra arriba en mi Biblia. Y dice, la unidad del Espíritu. Eso no es parte de la Biblia. Eso no es parte de la palabra de Dios, sino que el traductor de los escritos originales a nuestro idioma, en este caso, Casiodoro de Reina, quien tradujo de los originales a esta Biblia, o el que nos trajo a esta traducción, puso ahí la unidad del Espíritu, como diciendo, estás a punto de descubrir acerca de la unidad del Espíritu. Note esto, la unidad quiere decir unión, quiere decir compañerismo, la unidad del Espíritu. La unidad, estar unidos, cosa que no estamos unidos en estos días en la iglesia cristiana. Una vez más le digo, hay muchas formas de ver las cosas en una iglesia. Cada quien la ve de manera diferente, porque cada quien desde su plataforma entiende las cosas de una manera y quiere que así sean las cosas. Perdóneme hermano, perdóneme hermana, pero usted y yo no hemos venido al camino de Dios para examinar a ver qué está bien de la palabra de Dios o qué no está bien a nuestra manera de ver las cosas. O de qué manera usted y yo entendemos la palabra de Dios y así vamos a querer que sean las cosas y que los demás hagan las cosas. Debemos ser muy cuidadosos y tener la revelación del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. De otra manera podemos encontrarnos torciendo el camino, saliendo de la verdadera línea que el Señor nos ha marcado. Entonces, una vez más, antes de empezar a leer, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3, aparece una inscripción en letra negra en la parte superior que dice, la unidad del Espíritu. Habla de unidad, fíjese bien, y dice del Espíritu. Entonces ya vamos descubriendo varias cosas. La unidad es del Espíritu. De manera que usted y yo no podemos estar unidos con nadie, porque la unidad es algo que produce el Espíritu Santo cuando viene a ser morada a nosotros. Ya vamos a ver más adelante, poco a poco. Pero desde el momento, esto lo enseña la palabra de Dios, desde el momento que usted y yo creemos en Cristo, el Espíritu Santo hace entrada a nosotros. Y desde el momento que el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros, desde ese momento ya está
la unidad. En otras palabras, ya el Espíritu Santo nos unió a Cristo, nos hizo uno con Cristo. Y el Espíritu Santo está por la unidad espiritual. El Espíritu Santo está por la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo está a favor de la unidad de la iglesia. Pero una vez más quiero recordarle que desde el momento que usted y yo creemos en Cristo, perdemos todo derecho personal, individual. Perdemos toda libertad de opinar de qué manera se debe caminar, de opinar qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de participar con esta mente finita y querer nosotros decirle a los demás cómo tienen que caminar. Para eso nosotros somos muy rápidos. Como que de pronto nos desesperamos porque no entramos en la plática donde alguien está hablando de las cosas de Dios. Como que de pronto, porque ya estudiamos un poquito la Biblia, ya nosotros escuchamos que alguien habla de la palabra de Dios y ya estamos examinando, ya estamos criticando, ya estamos juzgando y a veces hasta estamos condenando. ¿Cuántas veces usted y yo, mi hermano, mi hermana, habremos estado, fíjese bien, criticando, juzgando, condenando, cuando deberíamos haber estado pidiéndole a Dios la dirección para ver cómo podemos recibir lo más genuino, lo más real de su palabra? Por eso una vez más le digo, aquí dice, para empezar en esta escritura de Efesios capítulo 4, versículo 3, en la Biblia Reina Valera revisada, hay una inscripción en letra negra que dice la unidad del Espíritu. Ahí tenemos la unidad del Espíritu. Habla de dos cosas. Habla de la unidad y habla del Espíritu. La unidad del Espíritu. Esto es algo muy importante. Por un lado, descubrimos que la unidad es algo que tiene su origen en el Espíritu. Y como el Espíritu Santo está morando en mí, entonces ya la unidad está establecida en mí. El deseo de unirme con mis demás hermanos está en mí. Y déjeme decirle que antes de unirme con mis hermanos, yo tengo que unirme con Dios. O sea, en primer lugar, lo primero que tiene que haber es una unión vertical. Es decir, de mí a Dios y de Dios a mí. Esa relación íntima entre el creyente y Dios. Cuando ya tenemos esa relación, el creyente y Dios, entonces también tenemos que tener esa relación de hermano a hermano. Y entre nosotros debemos buscar afanosamente, debemos preocuparnos constantemente de guardar, de cuidar celosamente que todo marche en la voluntad de Dios, olvidándonos de lo que a nosotros no nos parezca, de lo que a nosotros no nos guste, de lo que nosotros creamos que podemos interpretar mejor. Hermano, hermana, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos ha de guiar, y le aseguro que en un 99.9% las cosas no van a salir como a nosotros nos gustan, o como a nosotros nos agradan, o como a nosotros nos parecen que deban de ser. Porque nosotros estamos viendo con ojos de hombres imperfectos y no podemos nosotros creer y pensar que las cosas espirituales van a ser interpretadas por nosotros de una manera correcta. Por eso debemos, como dijo Santiago, ¿verdad?, que nosotros debemos tener cuidado y ser más prontos
para oír y más tardos para hablar. Debemos oír más y debemos hablar menos. Ojalá que me vaya entendiendo, mi hermano, mi hermana. Quiero una vez más leerle este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 3. En la Biblia, Reina Valera revisada, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Guardar, cuidar, velar por la unidad del Espíritu. ¿Por qué le estoy repitiendo tanto esta frase, la unidad del Espíritu? Porque es necesario que nos demos cuenta que nosotros no podemos buscar la unión con nadie por nosotros mismos, porque estaremos teniendo la unión humana, la unión con los sentimientos humanos. Oiga bien lo que le voy a decir. Conocí a una mujer la cual acusó injustamente a su esposo, la cual le levantó un falso testimonio de que su esposo se estaba acostando con una de las hermanas de la iglesia. Y aquel pastor no se estaba acostando con aquella hermana de la iglesia con la cual su esposa lo había acusado. Y aquello fue algo muy terrible para toda la familia, para toda la iglesia. Pero acuérdese de esto: el pastor no se estaba acostando ni se había acostado con aquella hermana de la iglesia. Fíjese bien, ¿de qué estamos hablando? De guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con aquella familia? ¿Qué fue lo que pasó con aquella hermana que estaban acusando injustamente? La congregación buscaba de muchas maneras que aquella hermana saliera de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la esposa del pastor le habían hecho creer que el pastor se había caído en adulterio con aquella hermana. Y lo que estaba sucediendo es que al creer la esposa del pastor que aquella hermana y el pastor habían tenido que ver en relaciones sexuales, entonces la gente buscaba que aquella hermana saliera de la iglesia, y no había habido pecado en aquella pareja. Pero porque la congregación amaba tanto a la esposa del pastor, que buscaban de cualquier manera sacar a aquella hermana de la congregación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que a los hermanos los cegó más el amor humano, a tal grado que no les permitía ver la justicia de Dios. Entonces nosotros debemos ver primeramente lo que es la justicia divina, lo que es la obra de Dios. Y aquí, como le digo, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí se trata de una unidad que se origina en el Espíritu Santo. Se trata de una unidad espiritual. Con esto le digo, podemos una congregación de 5,000 personas estar cantando con mucha libertad aparentemente,
pero no estar unidos en el espíritu, no tener unidad espiritual. Podemos estar unidos religiosamente, o sea, porque nos une la religión, porque nos emocionamos y sentimos algo bonito de ir a hacer algo por Dios, pero no lo está promoviendo el Espíritu Santo. Son nuestros sentimientos, son nuestras emociones las que nos están llevando a tener esa comunicación. Pero eso no es espiritual. Espiritual es todo aquello que produce el Espíritu Santo. Podemos nosotros estar en una iglesia y estar inclusive, le voy a hablar yo como siervo de Dios, puede un líder cristiano emocionarse en su predicación y puede hacer llorar a muchos hermanos que están escuchando la predicación. Y puede terminar toda la congregación llorando, pero puede ser que aquel predicador hizo uso de sus sentimientos, de sus emociones, y pudo llegar a sus sentimientos, llegar a sus emociones y hacerlos que terminaran llorando. Y puede no ser más que una obra de la carne, de los sentimientos, de las emociones. Y aquí nosotros vemos algo muy especial. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Una vez más recuerde esto. En el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros porque creemos en Cristo y el pecado es removido, el Espíritu Santo que viene a nosotros trae consigo la unidad. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. Dios es positivo, es decir, todo lo bueno, como dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es agradable a Dios, eso viene de parte de Dios. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando usted y yo creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es todo lo positivo. Dios es todo lo justo. Dios es todo lo bueno. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, desde ese momento, no le digo ya estamos capacitados para tener unidad espiritual, porque no hay nadie que esté capacitado. Es el mismo Espíritu en nosotros cuando nosotros le permitimos que obre en nuestras vidas, cuando nos mueve en unidad. Si nosotros no reconocemos la presencia del Espíritu en nosotros, entonces no vamos a conocer a ese Espíritu de la unidad. Cuando nosotros estamos conscientes de la presencia del Espíritu en nosotros y humildemente cedemos a Él nuestra voluntad, es el Espíritu el que nos mueve en unidad. Y cuando el Espíritu nos mueve en unidad, entonces sentimos de una u otra o mil maneras, fíjese bien, conectarnos con la persona que está a nuestro lado. Puede ser que sea el plan que nosotros traemos para que nos siga. Pero ¿qué tal si la persona dice, pues yo lo acompañaría, pero ¿y qué tal si lo hacemos de esta manera? Pues con tal de que lo hagamos, hagámoslo de la manera como usted quiera, siempre y cuando sea como para ir
en la dirección del Espíritu. Ojalá que me entiendan. Nosotros muchas veces tenemos formas de actuar, tenemos maneras de hacer las cosas. Y hay veces que los líderes queremos imponernos sobre los demás y que los demás hagan las cosas exactamente como nosotros decimos. Pero le digo, si alguien dice, y si lo hacemos de esta manera, pero lo vamos a hacer, pues vamos haciéndolo. El apóstol Pablo llegó a decir, yo me hago judío para ganarme a los judíos, me hago como que no tengo ley para ganarme a los que están sin ley. Y así el asunto es este, que el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros estamos conscientes de su presencia, el Espíritu produce en nosotros ese sentir de humildad, porque no hay un espíritu de egoísmo ahí, es el espíritu de humildad. Entonces nos encaminamos a aquellos que nos rodean con ese espíritu de humildad, es decir, no buscando ordenarles, no buscando imponernos, sino buscando la forma de conectarnos con ellos de alguna manera. El asunto es hacerlos entrar y que engranen con nosotros para que podamos hacer un solo movimiento por el Espíritu Santo. Ojalá que me esté entendiendo. Pero grábese esto. El tema en este día es guardando la unidad del Espíritu. Quiere decir cuidando de que la unidad del Espíritu esté en nosotros. Guardando que el Espíritu de la unidad esté en nosotros y sea el que nos mueva en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Muchas veces, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros en la iglesia, como líderes, decimos, vamos a abrir en Juan 4:24. Hay personas que tienen tan pocos días de haberse convertido que no encuentran la escritura de Juan 4:24. Es más, no saben ni dónde se encuentra el Evangelio según San Juan. Y ahí están los hermanos, a veces uno los mira que están buscando en Apocalipsis, por allá al final de la Biblia, o están buscando muy al principio y nosotros sabemos que está como a la mitad de la Biblia. Y muchas veces el que está dirigiendo no tiene ese cuidado de buscar que aquella hermanita o aquel hermanito que está comenzando apenas encuentre la escritura. Y hay líderes que se molestan porque alguien de aquellos hermanitos sencillitos que están comenzando le pregunte al que está a su lado dónde encontrar Juan. Y hay veces que hasta los regañan y los han maltratado porque están hablando, pues están preguntando cómo conectarse con Juan. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos ese espíritu de humildad que trae el Espíritu con él cuando viene a nosotros. No tenemos ese espíritu de paciencia que trae el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Entonces, para que haya unidad, tiene que haber amor, tiene que haber humildad, tiene que haber paciencia. Entonces, aquí hay algo muy importante. Recuerde, estamos leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Grábese esto. Yo le aseguro que hay miles y miles de iglesias reuniéndose a cada noche. Por ejemplo, en esta noche se reúnen miles y miles de iglesias en todo el mundo. Pero yo le aseguro que muy pocas tienen el conocimiento claro de que hay que guardar la unidad del Espíritu. Es decir, van
en un estado de descuido terrible, no van con ese espíritu de ver cómo nos relacionamos con los demás, a ver cómo nos conectamos con los demás, a ver cómo armonizamos con los demás, para al final entregarle una alabanza o una adoración a Dios como a Él le agrada. Por eso hay tantos desacuerdos en la iglesia. Es triste, es lamentable, es vergonzoso que nosotros como líderes cristianos, y hablo con ustedes siervos de Dios de la iglesia del cuerpo de Cristo, a la cual yo pertenezco y de la cual soy responsable, es vergonzoso, es horrible que lleguemos a la iglesia y nos encontremos con otro consiervo, con otro hermano que nos ayuda en el liderazgo de la iglesia, y que no nos encontremos con un abrazo de esos que se siente cuando usted le palmea la espalda al hermano, que siente así algo tan especial que le golpea la espalda y lo siente rico, y un abrazo precioso. Qué triste es que de pronto aparezca alguien delante de usted o delante de mí, y que allá en lo íntimo, allá donde mora el Espíritu Santo, nosotros sintamos que hubiera sido mejor que esa persona no estuviera delante de nosotros. ¡Qué vergonzoso! ¿Cómo nosotros avergonzamos a Dios con eso? ¿Cómo puede ser posible? Eso lo dijo Santiago también, que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. No puede. Si el Espíritu Santo de la unidad está en nosotros, ¿por qué podemos ver a través de nuestro lente carnal y ver la división delante de nosotros? Ojalá que me entienda. Pero aquí estamos aprendiendo de la palabra de Dios y estamos leyendo solamente un versículo y ni siquiera completo. Estamos leyendo la primer parte de Efesios capítulo 4 y versículo 3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto quiere decir, creímos en Cristo, el Espíritu Santo se hizo presente en nosotros con la unidad. La unidad es del Espíritu y la trae con Él. Pero nosotros no la atesoramos, no le damos un lugar especial, no la valoramos, no estamos pendientes de lo que se nos ha entregado, de lo que nos ha visitado acá dentro de nosotros. Cuando Cristo viene a nosotros, otro día le voy a dar un tema sobre eso. Cuando Cristo viene a nosotros, viene todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida perfecta. Ahora, no la vivimos perfecta porque nosotros mismos no nos prestamos, pero el apóstol Pedro dice, ya lo vamos a ver en otra ocasión, que cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, viene todos los condimentos que necesitamos para presentarle una comida de día de fiesta a Dios. Ojalá que me entienda. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu está en nosotros y está con la unidad. Por eso muchas veces nosotros, hermanos, cometemos el error de hablar por hablar y nos afanamos en decir: yo tengo al Espíritu en mí, y nos jactamos de decir que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero fíjese lo que dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo ya vino a ti y ya vino a mí y trae consigo la unidad. No te digo que te ha capacitado ni me ha capacitado para que nos unamos, no, sino que
al estar el Espíritu en nosotros, nosotros nos dejamos envolver por el Espíritu Santo, llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos posee y de ahí nos mueve, y por supuesto que tenemos que estar prestos, estar dispuestos para unirnos con los demás, sea pobre, sea rico, sea analfabeta, sea una persona que tiene mucho conocimiento, sea del nivel alto, sea del nivel medio, sea blanco, sea negro, eso no importa. Lo más importante es que ya el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo trae la unidad con Él. Ahora, si de pronto en una congregación no hay unidad, el pastor no se quiere con los ministros hablan a espaldas del pastor, los hermanos en la iglesia no se sujetan al pastor, no hay un orden de armonía hermosa en la congregación, déjeme decirle, somos un montón de ignorantes, somos un montón de personas que solamente, como dijo el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honran, pero en espíritu no tenemos esa relación. Así es que grábese esto. Recuerde, el tema en este día es guardando la unidad del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ti y viene a mí y trae consigo la unidad. Pero a ti y a mí nos corresponde darle el lugar especial a la unidad. Valorar la unidad del Espíritu en nosotros. Hacer uso de esa unidad del Espíritu para el bien de la obra de Dios. Que cada movimiento que nosotros demos, lo demos con un solo propósito: ensanchar el reino de Dios. Que cada palabra que nosotros compartamos con nuestros hermanos sea con el propósito de unirnos más, porque aquí se trata de cuidar, de guardar, de darle el lugar que merece la unidad que el Espíritu Santo trae con él. Una vez más le digo, la gran mayoría de las iglesias en estos días, comenzando por la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, nos estamos dejando llevar más por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, que por lo que es la realidad de nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida es Cristo resucitado en nosotros. Nuestra nueva vida es el Espíritu Santo en nosotros, el Dios vivo, como dice la Sagrada Escritura. Eso es lo más importante en nosotros. Yo sé que hay muchas personas que están sintiendo que este es un mensaje nuevo, que es un mensaje que casi no se predica, y es que en verdad este mensaje casi no se predica. Necesitamos tener tiempo para poder hablarle al pueblo a cada rato de estos temas. ¿Y cuándo les vamos a hablar tanto de tantas cosas que debemos hablarle al pueblo? Si estamos teniendo 2 o 3 servicios a la semana. Oiga bien lo que le digo. Hay miles y miles de congregaciones que están sobreviviendo espiritualmente, que no están saludables espiritualmente, porque están mal comiendo espiritualmente, porque tienen 2 o 3 servicios a la semana. Si teniendo todos los días, sería imposible darle al pueblo todo el alimento que Dios demanda que le demos. ¿Cuánto más si estamos congregándonos 2 o 3 días a la semana? Pero volviendo al punto, no se olvide de esto. Estamos hoy con algo muy especial. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto no lo dijo el apóstol Pablo. Esto lo dice el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de la unidad es el mismo que está hablando a través del apóstol Pablo.
haga de cuenta que es el Espíritu Santo el que nos está hablando, pero usa como medio al apóstol Pablo. Y nos dice a todos los cristianos, solícitos o estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Grábese esto, la unidad es del Espíritu. Usted y yo no podemos unirnos con nadie en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, porque esto es algo muy particular del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que influencia en nosotros, y si nosotros sentimos el deseo de conectarnos con los demás de alguna manera e ir todos poco a poco caminando, es el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted note esto. Hace un ratito le hablé de ir todos en armonía. Piensen en esto. Hace muchísimos años, yo estudié un tiempo música. Estudié solfeo, como le decíamos en aquel tiempo. Estudié música con aquellos signos musicales, con aquellas líneas y unos signos van más arriba, otros más abajo, y cada uno tiene su forma de leerlos. Y hermanos, empecé yo a aprender música, pero el maestro era un hombre tan paciente que, por supuesto, cada uno de nosotros que empezábamos salíamos con cada cosa porque no sabíamos. Había muchos que no tenían nociones de música, es decir, no tenían tono, muy desafinados, y así tenía él que batallar con nosotros. Empezaba él y daba el sonido y decía do, y venía uno con un sonido completamente fuera, y ahí está el pobre. Y al rato ya empezaba uno a usar el instrumento, y al rato ya empezábamos a acomodarnos con toda la orquesta. Entonces piensa en esto, hermano, hermana. Usted y yo somos un músico que vino a adherirse a esta gran orquesta espiritual, y usted no tiene que venir aquí, ni yo tengo que venir aquí a querer innovar algo, a querer imponer algo, o el ritmo, o el tiempo, o la melodía. Para eso hay un director, y el director se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros, y Él es el que tiene el origen de la unidad. De manera que al venir a nosotros y tomarnos, poseernos, ya nos inunda de ese sentir, de ese espíritu de unidad. De manera que cuando nosotros buscamos acercarnos a un hermano, a una hermana, les saludamos efusivamente, le damos una sonrisa, nos gozamos de verle, le animamos para que camine. Ahí es donde nosotros podemos mostrar el espíritu de la unidad. En otras palabras, ahí es donde el Espíritu nos toma como instrumentos, como medios, y así está manifestando la unidad a través de nosotros. Pero tenga mucho cuidado, hermano, hermana, predicador, evangelista de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, pastor de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, maestro de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco. Tenga mucho cuidado. Aquí dice que usted y yo, así sea yo el que comencé con esta organización, así sea usted el que acaba de entrar apenas esta mañana a formar parte de esta familia, fíjese bien, el de la unidad es el Espíritu, y ya está en mí y ya está en usted. Y usted y yo somos responsables de mantener, de cuidar,
la unidad que es del Espíritu. Si de pronto, ya sea yo, por quererme imponer, por quererles mostrar que yo soy el que va adelante, que soy el jefe, y empiezo con actitudes déspotas, con actitudes prepotentes, y comienzo a hablar necedades, yo estoy en contra de la unidad del Espíritu. Por eso Cristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Ojalá que me entienda, grábese esto. Dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Oiga, tenemos usted y yo una responsabilidad. Tenemos usted y yo una tarea. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ¿Y cuál es esa tarea? Guardar, mantener. Fíjese bien. Mantener, guardar la unidad que es del Espíritu. En otras palabras, tener cuidado de darle el lugar que merece el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nosotros resplandezca y podamos nosotros movernos entre los demás, buscando la armonía, la camaradería, el compañerismo, el estar de acuerdo, y que así todo lo que estemos haciendo sea para la gloria de Dios. Y una vez más le digo, la iglesia de estos días está fallando grandemente porque no ha sido enseñada así tranquilamente en mantener esta responsabilidad activa. Es decir, no ha sido enseñada en que tiene que guardar, tiene que cuidar celosamente la unidad del Espíritu. Esto lo está hablando el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Éfeso. Y esta es una carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a la congregación de Éfeso. Note esto. No es una carta de un hombre para un grupo de personas comunes. Es el Espíritu Santo que ha detectado división, que ha detectado que no hay unidad en la iglesia de Éfeso, y a través del apóstol Pablo, grábese esto, es el Espíritu Santo el autor de esta carta, y el apóstol Pablo no es más que el secretario, es el conducto, es el medio a través del cual el Espíritu Santo hace llegar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Como decir, es el Espíritu Santo el que a través del apóstol Pablo hace llegar esta carta a la iglesia del cuerpo de Cristo, a la cual yo pertenezco. Y yo les digo, hermanos, a mí el Señor me ha enseñado esto. Y cuando digo hermanos, estoy hablando con los pastores, con los evangelistas, con los maestros, y si hay profetas y hay apóstoles, pues también con ustedes hablo, si los hay. De que usted y yo somos responsables de mantener, de cuidar la unidad que el Espíritu trae. Mantener, cuidar en nosotros, que no se nos vaya ese espíritu de unidad, y que actuemos bajo esa influencia del espíritu de unidad. Pero donde quiera que haya desacuerdos, donde quiera que de pronto no nos podemos comunicar, no podemos estar de acuerdo, cuando no podamos estar de acuerdo entre dos hermanos o dos hermanas en la iglesia, déjeme decirle, se nos metió el diablo. Déjeme decirle, el diablo está trabajando y nos ganó. Pero tenemos al más grande. Dijo el apóstol Juan,
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí nos lo dice bien claro el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos la responsabilidad de mantener la unidad que el Espíritu Santo nos trae cuando viene a nosotros. Una vez más, desde que el Espíritu Santo viene a nosotros, que es cuando creemos en Cristo, ya tenemos el espíritu de unidad de nosotros. Si de pronto nos movemos y vamos teniendo problemas, como dicen por ahí, con Pedro, Juan y Francisco, ya no es el Espíritu Santo el que se va moviendo, es el diablo el que nos va moviendo, porque el Espíritu Santo es unidad, el Espíritu Santo es compañerismo, el Espíritu Santo es unidad, el Espíritu Santo es armonía, el Espíritu Santo es paciencia, es amor. Así es que mi hermano, mi hermana, a guardar el espíritu de unidad de nosotros y a darle el lugar que merece el espíritu de unidad en nosotros. Yo quisiera leerles lo que dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3, en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: hagan todo lo posible por vivir en paz. Fíjese bien, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Oiga bien, aquí habla de la unidad que el Espíritu les dio. La unidad que trae el Espíritu consigo cuando viene a nosotros, ya nos la dio. Ese espíritu de unidad ya está en nosotros. Ahora debemos movernos con ese espíritu de unidad. Tiene que haber ese espíritu de unidad y lamentablemente, como le digo, es un espíritu de envidia el que se mueve, es un espíritu de desconfianza el que se mueve, es un espíritu de problemas el que se mueve ahí, es un espíritu de discordias y de desacuerdos. No es el espíritu de la unidad. Aquí dice la palabra de Dios, grábese esto: somos responsables de cuidar la unidad del espíritu. Somos responsables de practicar la unidad que el espíritu quiere que tengamos. El espíritu está en nosotros, es el espíritu de unidad. Dejemos que el espíritu de unidad nos mueva y que vayamos relacionándonos con todos los demás, y que a medida que vamos caminando vayamos entonando una alabanza de acuerdo al agrado del corazón de Dios. Dice así una vez más la Biblia, traducción en lenguaje actual: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Acá dice solícitos, quiere decir prontos, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, si buscamos nosotros estar en paz con todos, tener comunicación con todos, vamos a mantener ese espíritu de unidad entre nosotros. Nos vamos a unir, nos vamos a agrupar, vamos a crecer. Hermanos, todo lo que sea unidad trae bendición. Por ejemplo, un rebaño de ovejas, vamos a hablar de ovejas. Ese rebaño, entre más unido está, menos bajas tiene el rebaño, porque se coma una el lobo, se coma una el coyote. Todos unidos ahí, el animal salvaje batalla más para acercarse a ellos. El animal salvaje siempre busca a la tiernita que no puede caminar, o busca a la que está con una patita enferma, que se ve débil, o a la muy avanzada de edad. Pero cuando ve todo el rebaño junto y unido, no tan fácilmente se acerca.
Cuando está todo el rebaño junto, se mueve en una armonía preciosa, van comiendo, van creciendo, van multiplicándose y a cada día hay nuevos nacimientos, a cada día se fortalece más el rebaño. Hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, puedes ser tú un testigo o una testigo de lo que es un rebaño que está enfermo, un rebaño diezmado, un rebaño disminuido por tantos problemas, por tantas desconfianzas, por tantos indirectas del pastor, por tantos hermanos y hermanas carnales, tantos hermanos y hermanas que andan en la carne, que no andan en el espíritu, y ya lastiman a un hermano, ya lastiman a otro y no les importa. Por eso estamos aprendiendo acerca de las realidades de la vida cristiana. Y una vez más le digo, una de las cosas que más hemos descuidado los cristianos es la unidad espiritual, es la unidad cristiana. Y le digo también nuevamente que podemos nosotros hacer muchas fiestas, reunirnos constantemente, cantar juntos, hasta llorar juntos, y podemos no estar unidos en el espíritu. ¿Cuántas iglesias se han visto con unos movimientos tremendos y de pronto resulta que al líder lo apresan porque cometió un fraude? Al líder lo apresan porque cometió una violación en la iglesia. Al líder lo apresan porque se metió en asuntos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque no están valorando lo que tienen en ellos. Ahora, se puede sentir el movimiento aparentemente de lo espiritual, pero nos estamos moviendo en lo emocional. Por eso, alguien pueda decir, pero si anoche vi al pastor, estaba lleno de la presencia de Dios y se movía el poder de Dios. No estaba lleno de la presencia de Dios, estaba emocionado. ¿A poco ha aprendido a cómo sacarle las lágrimas y el gloria a Dios a los hermanos? Pero a poco de espiritual no tiene nada. Y eso lo hemos visto muy frecuentemente. Entonces, que no nos engañemos, que podamos saber lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Y una vez más dice aquí en Efesios 4:3 en la Biblia Reina Valera revisada: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el espíritu les da. Fíjese bien, hagan todo lo posible por vivir en paz unos con otros, para que no pierdan la unidad que el espíritu les da. En otras palabras, el Espíritu Santo ya está en ustedes. El Espíritu Santo es el que promueve la unidad entre nosotros, la unidad cristiana, la unidad espiritual. Y dice: vivan en todo lo que sea posible, vivan en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les ha traído. ¡Qué tremendo! Vivan en todo lo que sea posible en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces, la unidad del Espíritu se puede perder si no buscamos estar en paz unos con otros. Si nos descontrolamos fácilmente, si nos desorientamos fácilmente, si fácilmente cambiamos de parecer y de pronto mostramos lo que no nos agrada y cosas por el estilo, podemos nosotros perder la unidad que el Espíritu ha traído a nosotros, y de eso tenemos que dar cuentas delante de Dios. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Hagan todo lo posible, todo lo que esté de su parte. Esfuércense, no descansen hasta que puedan mantenerse unidos en el Espíritu. ¿Ve?
unidos o atrapados o envueltos por el Espíritu, y que el Espíritu sea el que nos va moviendo. Dice la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí. Por eso me gusta citar varias Biblias. El mensaje de Dios para mí es una Biblia, así se llama, el mensaje de Dios para mí. Y esta Biblia, el mensaje de Dios para mí, dice así: no ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. ¿Qué le parece? La unidad que es fruto del Espíritu. La unidad es un fruto del Espíritu. La unidad tiene su origen en el Espíritu. Una iglesia que tiene unidad es una iglesia que tiene el Espíritu y que lo oye y que lo obedece. Una iglesia donde hay un problemita por aquí, otro por allá, otro en los líderes, otro en las hermanas, otro en la cocina, otro en el parking, otro aquí, otro allá. Déjeme decirle, esa iglesia perdió la brújula, esa iglesia perdió el rumbo. Esa iglesia no es más que un montón de religiosos, pero no es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios valora al Espíritu Santo que está en ella y deja que el Espíritu Santo se mueva en cada uno, y cada uno va buscando la conexión, la comunicación, hacerse más fuerte cada día para que la obra de Dios siga adelante y que vaya avanzando y ganando más adeptos a lo que es la vida cristiana. Hermano, hermana, esto está muy precioso. Solamente le termino diciendo esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solícitos quiere decir darle importancia a algo, hacer algo con diligencia, rápido, no entretenerse, ponerse preocupado al hacer aquello, que sea que tengas y que yo tenga preocupación por mantener la unidad del Espíritu, que nos esforcemos, si tú quieres verlo así, que nos preocupemos porque aquello se lleve a cabo. Entonces, mi hermano, mi hermana, que no escatimemos esfuerzo alguno para poder lograr que la unidad del Espíritu se mantenga ahí en nuestra iglesia y en nosotros como templos del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, el tiempo se me ha terminado una vez más, pero espero que usted haya recibido el mensaje de la palabra de Dios. Y con esto le digo, una vez más, una de las cosas que más hemos descuidado la iglesia cristiana de estos días es la unidad del Espíritu. Y a una de las cosas que les hemos puesto más atención en estos días es a la división, es al desacuerdo, es a la enemistad, es a no ceder terreno en lo que nosotros creemos y de ahí no nos movemos. Hermanos, estamos siendo una vergüenza para la gloria de Dios, estamos siendo un estorbo para la gloria de Dios, siempre que nosotros no le demos lugar al Espíritu que nos lleve en unidad para la gloria de Dios. En este momento los voy a dejar. Gracias por estar en nuestra sintonía. Analice usted, pero analice por el Espíritu Santo y se dará cuenta que lo que Dios nos está diciendo a través de estos temas es la pura realidad de la palabra de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a poder entender y tener la revelación de lo que es realmente la vida cristiana. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar en nuestra sintonía
y espero contar con su presencia en el próximo mensaje. Gracias y que Dios les bendiga.